Canal 4. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como todos los jueves nuevamente en Aquí Ahora Salud, retomando después de una semana que no estuve en el programa. Hoy vamos a tener como invitado a un amigo y colega, el doctor Javier Maistegui, y vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo andás, Javier? Hola, Río, ¿cómo andás? Muy bien. Bien, gracias por venir. No, por Vamos favor. a tratar de exprimirte un poco. Javier es un para mí muy buen cardiólogo. Sí, sobre todo lo que tiene Javier es que se ocupa mucho de los pacientes, eso no habla y reconocido por todos los pacientes, no es como bueno, no te quiero hablar porque sí nomás, pero es la pura verdad. Y compañero también en el hospital. Bueno, Javi, gracias por estar acá. Yo te iba a proponer charlar en este primer bloque de insuficiencia cardíaca. Bueno. Así que, ¿por qué digo insuficiencia cardíaca? Porque es muy frecuente que un motivo de consulta de los pacientes sea la falta de aire, ¿no? Es muy común que los pacientes consulten por este síntoma, un síntoma que por ahí puede verse un poco al corazón y otro poco a los pulmones. Particularmente desde el punto de vista del corazón, ¿vos cómo podrías decirnos a qué podría deberse una falta de aire por culpa del corazón? Bueno, como vos lo dijiste, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de poder bombear en forma eficiente y llevar a los tejidos generalmente de toda la parte del cuerpo la cantidad de oxígeno necesario, motivo por el cual uno de los principales síntomas, que técnicamente la falta de aire se llama disnea. La disnea es la percepción de la respiración que uno habitualmente no la debería sentir. Nosotros respiramos y no deberíamos percibir la sensación de respirar. Hoy en día es uno de los principales síntomas, aparte de un montón de síntomas más, y todo depende de la función del corazón. En la insuficiencia cardíaca de hoy hay varios paradigmas que se han ido cayendo. Fundamentalmente vamos a hablar de uno que está muy en boga, que es la insuficiencia cardíaca con un corazón con una muy buena función, que se está viendo cada vez más, y es un interrogante a dirimir y a tratar de solucionar, porque no hay grandes variables con respecto a la insuficiencia cardíaca con el corazón grande, dilatado, que en general en nuestro país la primera causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, así cuando se tapan las arterias, cuando se hacen los infartos. Otra causa muy importante en la Argentina es el mal de Chagas, la enfermedad chagásica, que hay que pensarla más de lo habitual. Lamentablemente a veces los cardiólogos, y en esta zona es donde estamos, en un área endémica, nos olvidamos muchas veces de pensar en el Chagas y pensamos siempre cuando encontramos alguna alteración en el electrocardiograma que nos hace pensar, pero es más frecuente de lo que uno cree. Y la disnea es la falta de aire que inclusive en la consulta diaria se presenta hoy yo estoy viendo un grupo etario de gente mucho más joven, entonces uno tiene que dirimir si realmente es cardiológica o no es cardiológica. Electrocardiográficamente es lo más básico que uno tiene cuando el paciente entra al consultorio. Esa ya es mi pregunta. Llega un paciente con falta de aire. Lo primero que yo hago particularmente es interrogarlo. Claro. ¿Qué tipo de vida hace? ¿Qué actividad hace? ¿Cómo es la falta de aire? ¿En qué momento se presenta? ¿Cuáles son las características? Eso se llama semiología del síntoma. Uno con la semiología del síntoma, indagar sobre el síntoma, puede determinar un 90% de los diagnósticos, ya con las preguntas que uno va escuchando al paciente, se va a dar cuenta si realmente es cardiovascular o no. Una vez que lo interrogaste y que hiciste toda la parte de llamar anamnesis, pasas al examen físico y a los exámenes complementarios. En el examen físico, lógicamente, hay una serie de cuestiones anatómicas en el tórax. Vos tenés un paciente que tiene un tórax en tonel, un tórax agrandado así, puede tener una restricción de los pulmones secundaria a una alteración de la columna, una desviación de la columna puede producir falta de aire, el sobrepeso, la obesidad. Vos ves el paciente que entra a tu consultorio y pesa más de 120, 130 kilos y te hace falta el aire. Lógicamente que no vas a descartar que eso sea cardíaco, pero
la primera causa es la obesidad en ese paciente en particular. Y después le haces un electrocardiograma donde vas a evaluar, te permite básicamente determinar cosas muy simples que son importantes. Si tiene arritmia o no tiene arritmia, si su corazón late ordenado o late desordenado, si su corazón está más grande o más chico, si tiene agrandamiento de la parte de arriba o de la parte de abajo, si está más grueso. Con eso básicamente pasás a otro estudio muy básico, muy sencillo y barato, que es la radiografía de tórax, todavía se sigue utilizando, y con eso también vas a ver si el corazón es más grande de lo habitual, y no solamente vas a evaluar en la radiografía de tórax el corazón, sino que vas a ver también los pulmones para descartar de que no haya una enfermedad asociada pulmonar, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que en este momento está tanto en boga, y la Sociedad de Neumonología a nivel nacional está haciendo hacer espirometría a toda la sociedad. Y bueno, el resto del examen clínico, si tiene las piernas hinchadas, por qué están hinchadas, si tiene varices, no tiene varices, y bueno, en el examen clínico de la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa a veces es con la insuficiencia cardíaca con el corazón sano, ahí nos vemos más limitados porque empezamos a hacer estudios y no encontramos nada. Claro. Y hay un estudio que en tu especialidad en la cardiología, que es la ecografía, donde determinamos por medio del Doppler la función, el movimiento, y cuando vemos que el corazón no se relaja, que se llama diástole, y no permite que se vacíe totalmente y aumente la presión a ese nivel, en forma retrógrada aumenta las presiones a nivel de las venas pulmonares y puede producir la falta de aire. Es una insuficiencia cardíaca con un corazón que bombea normal. Pero no hay que asustarse, no hay que asustarse, hay que estudiarlo, hay que hacer los pasos y los protocolos y determinar. Y la otra gran causa de la gente joven es el estrés, el cansancio, el mal sueño, una actividad mental estresante, la vida diaria que nos toca vivir en este momento, que prende la tele, que el diario, que la guita, que el alquiler, que la plata, el colegio y todo eso, también produce disnea. Javier, me parece que una cosa muy importante que vos acabas de mencionar en todo lo que dijiste es que vos con el interrogatorio, el examen físico, un electrocardiograma y una placa de tórax tenés casi el diagnóstico ya hecho. Sin lugar a dudas. Y eso es muy importante porque estamos muy acostumbrados a que si no tenemos el estudio más sofisticado, prácticamente los médicos no podemos hacer diagnóstico. Mira, vos, Rigo, sabés muy siempre que yo siempre digo que la clínica va a ser y seguirá siendo soberana por los siglos de los siglos. Es decir, los métodos complementarios tienen un nombre, complementario, y hay que utilizarlos como tal. Tal cual. Sí. Es así de simple. Si vos haces y te tomás tu tiempo en el consultorio, yo siempre cuento una anécdota. Mi padre es cardiólogo y mi papá tenía el biombo y la bata. Claro, no hay más biombo y bata en los consultorios, inclusive en el mío, ¿no? Entonces, por ahí esta vorágine y este sistema vertiginoso que nos lleva a vivir a 1000 y tenés que ver un sinnúmero de pacientes para poder satisfacer tus necesidades personales como persona, hace que a veces dejemos de lado algunas cuestiones simples y básicas como es el examen del paciente y escuchar a los pacientes. Hay que escucharlo a los pacientes. El primer punto es escuchar al paciente. Vos con la escuchar al paciente vas a saber si realmente ese síntoma que te está diciendo el paciente vos lo podés semiografiar y decir, bueno, esto realmente va para el lado del corazón. Javier, justamente apoyando eso, recién mencionaste a la pasada algunos otros síntomas que acompañan a la insuficiencia cardíaca junto a la disnea, a esta falta de aire. ¿Podrías remarcarlo cuáles son los otros síntomas que acompañan? La otra consulta básica es se me hinchan los pies. Es otro síntoma. Me levanto de noche a hacer pis, eso se llama nicturia. El corazón late desordenado, palpitaciones, arritmias. Toso de noche, la tos nocturna, que no necesariamente tiene que ser cardíaca, vuelvo a insistir, son todos, podemos hacer una lista larguísima de síntomas que uno tiene que ir armando el síndrome, que es una conjunción de síntomas y signos. Entonces, en el examen clínico va a encontrar que al revisar el paciente va a tener un hígado más grande, va a tener las venas yugulares probablemente más ingurgitadas, se las puede visualizar, la alteración en el miembro inferior va a tener que tiene un edema, una hinchazón, una retención de líquido, como dice la gente, que es más bien fría, que a la mañana cuando se levanta se despierta con las piernas deshinchadas, la capacidad para hacer cosas. Claro. Si yo tengo una mujer de 55 años, 60 años, que barría todo el día y de golpe no puede, tiene que parar para barrer el patio. Y bueno, eso aunque ella no lo crea, está limitando su actividad
Y eso se llama disnea, altera su capacidad funcional. Entonces, si uno va juntando todo eso, esa gama de síntomas, puede llegar a ser, con lo básico, un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Después lo va a certificar mediante los métodos complementarios, como vos bien dijiste. Y mencionaste recién la hinchazón del hígado, ¿no? Muchas veces el paciente le atribuye ese síntoma que tiene acá, en el hipocondrio derecho, acá del lado derecho, debajo de la costilla, y se lo adjudica a la comida. Y comí mucho, claro. Comí mucho, pero no necesariamente. Por eso volvemos a lo mismo, interrogando al paciente. Desde que entra al consultorio, uno siempre tiene que mirar cómo se levanta de la silla y cómo viene caminando. Ya con eso se llama marcha y fácil, la cara del paciente. Puede tener, con la cara nomás vos ves que tiene hasta los párpados hinchados, la fascia botagada, una cara un poquito más hinchada, se le hinchan las manos, o sea, hay un montón de síntomas que uno tiene que armar eso y buscar que no sean de otro origen y que sean del corazón. Pero el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se hace básicamente con el interrogatorio y el examen clínico del paciente. No tiene que ser favaloro para hacer un diagnóstico. No tiene que ser ni bocanera ni tiene que ser maestría. Un médico que le preste atención, generalista, clínico, le estoy dando de comer a todos los muchachos, que le tomen 10 minutos para revisar al paciente, te va a decir, bueno, este paciente tiene, me inclino a pensar que es de origen cardíaco. Bueno, de ahí avanzo. Claro. Y bueno, justamente esa es la pregunta. ¿Cómo avanzas en el diagnóstico? Hasta ahora has mencionado hasta el ecocardiograma, ¿no? Y el ecocardiograma, someramente, ¿dónde te puede guiar y cómo seguir los estudios? Bien. La ecografía es hoy en día en la cardiología un método complementario de rutinario casi. Inclusive la misma gente que entra al consultorio, cuando vos no se lo pedís, dice, doctor, no me pide un eco, y se lo pedí. Porque es un método sencillo, incruento, práctico y al alcance de todo, y en cierta manera económico para el paciente, no para nosotros, los colegas, los médicos que hacen la parte de ecografía. ¿Qué me va a informar el eco? Me da básicamente la información, la estructura anatómica del corazón. ¿Cómo está ese corazón? Si está más grande, está más chico. ¿Cómo se contrae el corazón? ¿Cómo eyecta la sangre el corazón? ¿Cómo están funcionando las compuertas internas que se llaman válvulas del corazón? Tanto las internas como las de salida. Las válvulas, una se llama la izquierda mitral, la derecha es tricuspidia, la válvula de salida, la válvula aórtica, la válvula pulmonar del lado derecho. Uno con el Doppler, poniendo vos que sabés más técnicamente, puede ver cómo está la presión de las venas pulmonares, cómo es el tamaño de la aurícula, cómo es el tamaño del ventrículo, y fundamentalmente, aparte del tamaño, si está engrosado, si está más fino, si está grande, si está dilatado. Y eso te va Eso me da la anatomía. Me da la anatomía. No la causa. Claro. No la causa. Entonces, si uno pone en la balanza que es un paciente que ha sido fumador toda su vida, que ha sido dislipidémico con colesterol, triglicéridos, obeso, su papá murió del corazón, su tío murió del corazón, su abuelo murió del corazón, y a su vez vos armás todo eso, lo primero que vas a pensar en las miocardiopatías dilatadas en nuestro país es la enfermedad coronaria. Ahora, si vos tenés un chango de 38 años que tiene corazón grande, que vive en Cruz del Eje o que vive cerca de Marulo, Balneario o en San Francisco mismo y que trabajó toda la vida en el campo, que conoce la vinchuca y que sabe que cuando era chico le picó la vinchuca, ese chico no va a decir que es coronario. Ese chico va a tener que hacer la serología para Chaga y estudiarle el Chaga. Claro. O sea que de alguna manera vos vas discriminando los diagnósticos y avanzando. Exactamente. En ese sentido. Y después tenés las miocardiopatías dilatadas secundarias a un proceso viral, que son las miocarditis, que en algún momento un virus, una serie de virus afectan el músculo del corazón y hacen que ese corazón sea grande. Que se da en general en pacientes más jóvenes. Después tenés otra miocardiopatía que no es tan frecuente, pero que la he visto y la hemos visto, Río, en varias oportunidades. No es para asustarla embarazada, pero hay casos de la miocardiopatía postparto que por una cuestión autonómica, autosómica, o sea, el mismo organismo rechaza el organismo. Pero eso es muy, muy raro, es muy infrecuente. Y básicamente esas serían las más comunes. Después tenemos enfermedades autoinmunes, amiloidosis, una serie de cuestiones que... Bueno, Javier, nos están pidiendo un corte, pero vamos a dejar una pregunta planteada. Vamos a preguntarte cómo iniciás vos el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, cuáles son los puntos más importantes que tiene que cumplir un paciente con respecto a su tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así que vamos a un corte y ya volvemos con Javier.
profesores enseñan y los grandes profesores inspiran. Vení a la Universidad Blas Pascal. Nuestros profesores saben hacer, saben enseñar y están preparados para acompañarte. Sé lo mejor de vos. Universidad Blas Pascal. www.vp.edu.ar 0810 1223 3827. Esta semana, compra tu billete del Telebingo y festeja. Salen sí o sí 210.000 pesos en efectivo y participas por 2 Amarok y una Jeep Patriot. Telebingo, orgullosamente cordobés. Bowie Outlet. Lo mejor de la colección otoño-invierno a un precio único. Bowie. Aprovecha los descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Seguinos en Facebook, Bowie. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe. Potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998. San Francisco. Teléfono 425-444. El pasado 27 de agosto, el intendente contador Mauricio Andrés Cravero, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, el ministro de Gestión Pública contador Manuel Calvo y el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, ingeniero Edgar Casteló, firmaron el convenio para el inicio de la obra del pozo de agua potable en el paraje La Curva, una inversión de 1.760.000 pesos en beneficio de más de 350 habitantes del sector, un sueño de todos los habitantes de La Curva. Ahora estamos contentos porque podemos abrir la canilla y tomar nuestra agua. Gracias al intendente. Gracias. En los próximos meses, los vecinos de este paraje tendrán agua potable. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión contador Mauricio Andrés Cravero. Bueno, continuamos charlando sobre enfermedades cardíacas con el doctor Javier Maistegui. Estuvimos hablando sobre el diagnóstico en el primer bloque, cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y ahora le había quedado planteada la pregunta de cómo inicia el doctor Maistegui un tratamiento para un paciente que tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vamos a suponer, Javier, que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, aunque el tratamiento no cambia mucho, pero que con un corazón que no se contrae del todo bien. ¿Y cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, en los pilares fundamentales, me olvidaba en el bloque anterior, recién lo charlábamos en el corte, el tema de la hipertensión arterial, que también es un factor importantísimo de la insuficiencia cardíaca. Los pilares fundamentales, cuando uno está en el consultorio, muchos pacientes no quieren, pero hay que pesarlos, medirlos, hacer la antropometría del paciente mínima, altura y peso. Con eso uno saca un parámetro que es muy importante, que se llama el índice de masa corporal, y que eso te va a permitir, desde el punto de vista clínico, empezar a trabajar sobre ese paciente para modificar ese índice de masa corporal. Si yo tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal alterado, que está en el grado de obesidad, sin lugar a dudas que un corazón grande, insuficiente, que no puede bombear bien toda la sangre, no es lo mismo que bombee un índice de masa corporal de 30, 32, 35, que bombee en un índice de masa corporal normal, que es hasta 25, o con un poquito de sobrepeso, 26, 28. Primer punto, es como que el burro que tiene que llevar el carro, si vos tenés un carro con 2 toneladas, no es lo mismo que llevar un carro con 100 kilos. El burro va a ir tranquilo y lo va a llevar sin ningún tipo de problema. Entonces, el peso es uno de los primeros factores. Segundo, para adecuar el peso, lógicamente, ¿de qué viene la mano? La dieta. La dieta es muy importante porque en la dieta va asociada, si el paciente es hipertenso, lógicamente le vamos a restringir la cantidad de sodio que tiene que ingerir por día. Y si a su vez ese paciente, aparte de tener insuficiencia cardíaca, con el correr del tiempo le afecta la función renal, también hay que trabajar sobre las proteínas para proteger también el riñón, y así sucesivamente. Peso, dieta y después la actividad física.
El hecho de tener un corazón grande no quiere decir que no haga actividad física. Al contrario. Al contrario. El hecho de hacer actividad física va a facilitar lo que venimos hablando de atrás. Bajar de peso, mantener la dieta y con actividad física, con esos parámetros básicos, no arrancamos todavía con la medicación, con lo diario, con lo que uno puede hacer como persona, como individuo, que uno le pueda aconsejar. Pero si uno le dice al paciente, tenés que bajar 10 kilos, tenés que bajar 15, tenés que bajar 20, y a la siguiente consulta lo ve con 5 kilos más, vos le tenés que decir, discúlpeme, pero a largo plazo estamos mal, y a corto también estamos mal. ¿Por qué? Porque el mismo paciente se da cuenta que no puede hacer nada, termina limitado. Entonces, actividad física, dieta, descenso ponderal, con eso básico, desde el punto de vista clínico, arrancamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Después pasamos a lo farmacológico. Yo tengo una frase que siempre la digo y la voy a volver a repetir cada vez que vengo. Lamentablemente nosotros no curamos nada, mejoramos. La cardiología ha avanzado fantástico estos últimos 25, 30 años, es una cosa fantástica, espectacular y apasionante. Ahora bien, tenemos una batería de pastillitas, roja, amarilla, verde, rosada, larga, fina, cápsula, no cápsula, que nos ha permitido llegar a trabajar sobre distintos puntos del organismo que van a hacer que ese corazón trabaje más tranquilo. ¿Sí? La bomba tiene que bombear, se tiene que llenar. Si tiene que bombear y tiene algo que se lo pone, que es fuerte, que es la hipertensión, tenemos que bajar la presión para que bombee mejor. Y si retiene mucho líquido, tenemos que sacar el líquido para que se llene bien. Entonces, trabajar sobre la poscarga y la prescarga para que el corazón trabaje tranquilo. Tenemos drogas que mantienen la presión arterial, inhiben una serie de enzimas y sustancias que hacen que suba la presión arterial, y hay otra serie de sustancias que hacen que el corazón, la fibra del músculo cardíaco se mantenga mejor, y fundamentalmente la circulación del corazón, no solamente la macrocirculación, las grandes arterias, sino también la microcirculación ha mejorado. Hoy, en la insuficiencia cardíaca se ha avanzado, vuelvo a insistir, espectacularmente. Teníamos el viejo tratamiento digital vasodilatador y diurético, hoy usamos la digoxina, el lanicor, el lanoxin, casi está quedando un poquito rezagado. Hoy estamos utilizando métodos complementarios de estimulación cardíaca para mejorar la contracción del corazón. Entonces, cuando vos tenés un corazón grande, que tiene un trastorno del sistema eléctrico severo, que está muy agrandado, que está con arritmia, y vos sabés que ese corazón a largo plazo va a seguir claudicando. Lo nuevo que se está haciendo, no es tan nuevo, pero se está haciendo es el marcapaso resincronizador. Que decir, un marcapaso, todo el mundo le tiene miedo. No, el marcapaso común es sencillo, es un aparatito que se pone acá debajo de la piel con un cablecito del corazón, 40 minutos de colocación y no hay problema. El otro equipo ya es un marcapaso mucho más complejo, donde lleva 3 catéteres, uno en un lado, otro en el otro, y hace que el corazón mantenga la función cardíaca eléctricamente, y eso hace que el corazón pueda bombear mejor la sangre. ¿Qué logramos con eso? Mejorar la calidad de vida, no tanto la cantidad. Todavía no se ha logrado lograr la cantidad de vida. Y el gran dilema sigue siendo cuando tenés un paciente con un corazón, que tenés una ecografía normal, que tiene una función normal, que tiene unos pulmones normales, pero que el paciente tiene falta de aire. Ese es el gran dilema. Javier, antes de seguir, me pasaste rápido de los medicamentos, de la droga, al resincronizador. Pero volviendo a las drogas, muchas veces nos pasa en el consultorio de que el paciente viene por años medicado, por ejemplo, con una droga que es conocida por todos, que digo el nombre de la droga y no el nombre comercial, que es el enalapril, sí, por ejemplo, que es común, viejo y excelente, ¿no? Y los pacientes pareciera que tienen la información como que las drogas más modernas son mejores. ¿Vos qué opinión, qué podés decirnos al respecto? Yo pienso, siempre digo que lo bueno y barato es mejor. Es decir, a ver, el enalapril es una droga que actúa acá, y las nuevas drogas actúan acá, pero la cadena es la misma. Entonces, si yo voy a sacar una droga que es buena, que está al alcance del paciente, yo como cardiólogo, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme que el paciente tome la medicación. ¿Cuál es el primer
¿Cuál es el primer problema que tenemos en el tratamiento farmacológico de todas las cosas y en la cardiología de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión? La no adherencia al tratamiento, que el paciente no tome las pastillas, que la deje en el pastillero, arriba de la mesa de luz, o que no las compre. Entonces, yo creo que uno tiene que optimizar los recursos, tratar de usar una droga que sea cómoda, que sea barata, que sea una sola dosis diaria y que tenga la menor cantidad de efectos colaterales habido y por haber. Entonces, si yo tengo que un paciente puede usar un enalapril que sale 2,50, ¿por qué le voy a dar otra droga, un TAN, que sale 100? Claro. Sí, la pregunta iba en el sentido de que pareciera que las drogas nuevas siempre son mejores que... Y después la célebre frase, hace mucho que tomo esta, me he acostumbrado. Claro, eso no existe. Tal cual. Es una mentira. Eso iba. No son drogas que... Hay drogas que producen un mecanismo llamado de tolerancia. Pero en general las drogas que se utilizan en insuficiencia cardíaca, ninguna de esas drogas produce tolerancia. O sea, la tolerancia es cuando llega un momento que la droga no alcanza a surtir el efecto deseado. En el caso de la cardiología, de la insuficiencia cardíaca y de la hipertensión arterial, o la tomás o no la tomás. Claro. No es que si la tomaste 10 años, al año 11 te va a hacer menos. Mentira. Claro. Claro. Mentira. Eso es muy importante porque la gente a veces nos pregunta y le parece que la droga nueva va a ser mejor o que la droga vieja hace tanto que le está tomando y ya no le hace efecto. No, para nada. Yo particularmente trato de usar la menor cantidad de drogas. Inclusive hoy la industria farmacéutica, si bien que lo que hemos buscado con la adherencia al tratamiento, lo que ha buscado la industria farmacéutica, inclusive los médicos mismos, es tratar de hacer lo que se llama la polipil. La polipil es una sola pastilla con 5 drogas. Bien. La que te trate el colesterol, la que tenga la aspirina, la que tenga la diabetes, la que tenga la presión y la que tenga el corazón, en una sola. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque te aseguras que el paciente está haciendo un tratamiento adecuado, correcto, con la dosis que le corresponde. Lo que pasa es que la polipil es difícil a veces porque cada paciente tiene que adecuarse a los tratamientos. No hay una máquina donde voy a decir, tome esto, pasá, te tira el ticket y toma esa medicación. No. Claro. Por eso insisto, y vuelvo a la vieja frase que utilizo siempre nosotros, la medicina sigue siendo un arte. Entonces, ¿cuál es el arte del cardiólogo? El arte del cardiólogo es adecuar el tratamiento a cada paciente. Y otra pregunta es, por ahí, los pacientes no nos comprenden cuando a veces vamos probando medicación y cambiando medicación. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo particularmente, ahí volvemos a lo que dije recién. Claro. La adecuación al tratamiento es individual. Claro. No es que miren, este señor tiene insuficiencia cardíaca, tiene que tomar tanto de esto, esto y esto. Pasa clean, pasa el otro. ¿Tiene insuficiencia? Pasa. No. Ese paciente puede tener diabetes, no tener diabetes, puede tener colesterol, no puede tener colesterol, puede tener sobrepeso, no puede tener sobrepeso, puede ser hipertenso, no puede ser hipertenso. Entonces ese paciente le tengo que dar a cada uno en particular, una droga en particular. A veces, ¿qué pasa? Si yo le doy una droga X, a ese paciente, esa droga X le produce tos. Claro. Y el paciente es el paciente A. El paciente B no le da tos. Entonces tengo que cambiarle la droga. Claro. O veo con la evolución clínica que no me está respondiendo ese tratamiento. Claro. Entonces, vuelvo al arte del cardiólogo de jugar, que esa es la gran ventaja que tenemos hoy. Si se baraja y se da de nuevo. Claro, arrancamos, tenemos una gama muy amplia de tratamiento farmacológico y tenés que buscar cuál es la que va para esa persona en particular. Que es difícil, no es tan sencillo. Y sí, me cambió de vuelta las pastillas, que el doctor me la cambió, que el otro me la cambió, y el doctor me la cambió. Bueno, no es fácil, no es sencillo. Si fuera tan sencillo... Sí, resaltar un poco esa idea de que a veces nos vemos obligados a ir adaptar probando a cada cuál paciente. es la mejor medicación para cada paciente. Pero inclusive, disculpa que te interrumpa, Rigo, vos tenés medicación que tenés que adecuarla no solamente a la tolerancia del paciente, sino al físico y a la función del laboratorio, a la insuficiencia renal, a la función del hígado, le tenés que adecuar la dosis, no es tomate 5 y ya está, no es así, tenés que analizar absolutamente todo del paciente. Bien. Porque a veces, inclusive, una droga que vos le des, en vez de hacerle bien, le puede hacer un mal.
Está bien, está bien. En ese paciente, claro, Y cada paciente es cada paciente. cada paciente, por eso sigo diciendo que la medicina es un arte, del arte de curar. Vos tenés que utilizar y ultimar todos tus recursos para llevar adelante de la mejor manera el diagnóstico y el tratamiento de ese paciente. Bien, mencionaste antes el tema de los resincronizadores. Te fuiste un poquito... Sí, sí. No, lo que yo quiero decir que hay la indicación de un resincronizador es muy exquisita o Es muy muy puntual, exquisita. ¿no? Que quede bien claro eso. Sin lugar a dudas, no es para todo el mundo. Claro. Sin lugar a dudas, hoy tenés que tener 4 o 5 parámetros técnicos, electrocardiografía, función y una serie de alteraciones para decir, bueno, a este señor le vamos a poner este aparato para mejorarle la calidad de vida, porque si no, no lo voy a poder sacar de la cama. Claro, claro. No puede levantarse, ni peinarse, ni O sea, un nada. paciente tiene no que es ser- para todo el mundo. Claro. Yo lo que me fui fue en el tema del avance, ni hablar del implante de células madre, Claro. ni hablar del trasplante cardíaco, que eso se ha avanzado de forma espectacular, y en su momento hacer un trasplante era una odisea. No es que no sea una odisea ahora, lógicamente, pero es decir, escuchar, los trasplantaron a Pepito de corazón, quizás hoy, en el año 2015, es mucho más común que hace 30 años atrás. Obviamente. O sea, hoy, en aquellas épocas, vos tenías un centro de trasplante. Y hoy tenés 5 o 7. Sí, la incidencia incluso en el país. Inclusive la misma gente está donando un poco, Sí, bastante más. el programa pasado hicimos con el doctor Con Gustavo Díaz Cornejo, hicimos un lindo programa sobre trasplantes y bueno, se hizo un poco de hincapié en eso, ¿no? Y incluso los pacientes trasplantados. Vuelvo a insistir, es solo allá al final del camino. Claro. Y lo mismo que el resincronizador También para al final paciente del que camino. no anda bien y ha probado y Todo. sobre todo se ha portado muy bien. Porque muchas veces parece que vienen las soluciones mágicas y el paciente no ha cumplido en nada. No, inclusive yo siempre, muchos pacientes te preguntan del marcapaso común. Claro. Poner un marcapaso no es poner un marcapaso, le pongo un marcapaso por poner un marcapaso, porque el hecho de poner un marcapaso, lógicamente, cuando uno clínicamente tiene la indicación de hacerlo, es porque realmente lo necesita. Ahora, poner un marcapaso por poner un marcapaso, en vez de hacerle un bien, le puede hacer mucho daño al paciente. Es decir, le creas una enfermedad, se llama enfermedad del marcapaso. Tal cual. Si nos podemos explicar un poquito justamente sobre el marcapaso, que existe la enfermedad que vos decís del marcapaso y cómo deteriora el ventrículo, ¿no? Claro, Cómo porque deteriora el corazón tiene una función física de bomba de sístole y diástole, de contraerse en forma homogénea. Cuando uno pone un marcapaso, el sistema eléctrico del corazón elimina alguna parte del sistema eléctrico. Entonces, el estímulo del marcapaso va hacia... Tenemos 4 cavidades cardíacas. En general, los marcapasos más comunes, hoy ya hay marcapasos que se ponen con 2 catéteres, pero hablemos del más común y el más sencillo que tenemos, que uno utiliza habitualmente, actúa sobre una sola cavidad. Y el estímulo va a esa cavidad. Ese estímulo eléctrico tiene que transferirse hacia el otro lado y ya de arranque hace que el corazón se contraiga en forma inhomogénea. Entonces se contrae un lado primero, de aquí va el impulso eléctrico hacia el otro lado, se contrae el otro lado de otra manera, y si tengo un corazón que está grande y se contrae de mala manera organizadamente, eso hace a largo plazo que se deteriore la función del corazón. De hecho, hoy por hoy, que ahí tenemos un problema, ¿no? Porque obviamente el costo de un marcapaso con un solo cable, como decís vos, que el costo de un marcapaso con 2 cables o un marcapaso con 3 cables, es abismal la diferencia. Y hoy por hoy ya prácticamente no está más indicado, prácticamente en ningún caso, poner un solo cable. El problema es que para poder poner los 2 cables es un trámite administrativo que es complicado. No se termina nunca. Es complicado, es complicado. De todas maneras, el marcapaso, que se llama BBI o unicameral, se utiliza en ciertas etapas de la vida, en pacientes longevos, añosos, a un paciente de menos de 70 años poner un marcapaso unicameral, no es que no se pueda poner, es lo que a veces uno tiene. Sí, es lo único que te queda. O sea, no tendría que estar un electrofisiólogo acá hablando del tema ese, y si a mí me ve ponerle un marcapaso unicameral a un hombre de 50 años, 60 años, te pega. No, me pega un patadón en la nuca. Volvamos un poquito para atrás. Vamos. Cuando arrancamos este segundo bloque mencionaste que habíamos olvidado decir en el primero que una de las causas más importantes de la insuficiencia cardíaca, o como etiología, como causa, es la hipertensión arterial. Hemos hablado repetidamente en este programa de la importancia de
de la hipertensión arterial por la prevalencia, o sea, por la gran cantidad de pacientes hipertensos, incluso de pacientes que no conocen que son hipertensos, y que evidentemente es un problema de salud pública porque la falta de detección temprana de la hipertensión arterial. Va a parecer una redundancia, pero ¿cuáles son los pilares del tratamiento de la hipertensión arterial? Y más o menos son muy similares al de la insuficiencia cardíaca. A ver, si uno no utiliza los tres pilares fundamentales, o los pilares fundamentales, utiliza todo y usa uno solo, se desequilibra el asunto. Un hipertenso, si es obeso, si es gordo, si tiene colesterol, si tiene diabetes, si tiene triglicéridos, si es fumador, y si no sacamos todo eso, le podemos dar la pastilla, le podemos bajar la presión, pero en 2 meses va a tomar no solamente la misma dosis, sino que va a duplicar la dosis de esa pastilla, le va a tener que asociar otra pastilla, y cuando quiera acordar va a terminar tomando 4 o 5 drogas para mantener la presión, si mantenemos colesterol. Bueno, trabajar sobre la dieta y la actividad física semanal, programarse. Una actividad física que inicialmente no tiene que ir, vuelvo a insistir, San Francisco es una ciudad plana, tiene una gran ventaja sobre el resto de la ciudad del país, es plana. ¿Y qué hacemos cuando es plana? Tenés que caminar. Y si no es lo mismo caminar en una ciudad que tenga subida y bajada. Entonces, una ciudad plana te permite caminar en cualquier parte de la ciudad. Entonces, caminar, yo no digo que salgan a hacer una maratón, sino que salgan a caminar. Con básicamente 40 minutos 3 veces por semana, el mismo paciente va a decir a los 40 minutos ya le quedan cortos, ¿no? Y va a apurar el paso, y es aburrido al principio, es muy aburrido. Digo lo que me transmite la gente. Sí, obviamente. Entonces, en general, a veces se hacen grupos de caminata. Están los gimnasios, lógicamente. Hay gimnasios que están preparados para trabajar con gente que tiene hipertensión, que tiene problemas cardíacos. En San Francisco, por suerte, hay en este momento. Y bueno, y lo último, el tratamiento con la medicación. Pero si uno no hace la actividad física, no hace la dieta correspondiente, si tomar las pastillas solas, la pastilla no hace magia. Claro, eso es muy importante, ¿no? La pastilla no hace magia. Claro. No, yo me como un asado, me como 10 chorizos a la grasa, y total, me tomo la pastilla, no pasa nada. No, sí pasa. Bien. Igual. Bueno, Javier, nos vamos a ir a un corte que nos están pidiendo, ya volvemos para seguir charlando sobre patología cardiovascular con el doctor Javier Maistegui. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco sigue adelante con la campaña de vacunación contra la gripe A de los grupos en riesgo, entre los que se encuentran personal de salud y seguridad, embarazadas y puérperas con niños menores de 6 meses, niños entre 6 meses y 2 años de edad, y personas con patologías de riesgo con enfermedades respiratorias, cardíacas e inmunodeprimidos. La salud continúa siendo una prioridad en nuestra gestión de gobierno. En San Francisco lo hacemos bien. Intendente Ignacio García Aresca. Se viene una noche que no podés olvidar. Sábado 22 de agosto, vuelve a Bomberos de San Francisco, el baile del recuerdo. Una noche para vos, puertas habilitadas desde las 23 horas. Anticipadas en el Busca, el Milenio, el Búnker y en boletería, sábado 22 de 16 a 20 horas. Kevinston. Rebajas. Kevinston. La misma pasión. La mejor onda. Las mejores rebajas. Kevinston Rebajas. Kevinston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Bueno, continuamos charlando con Javier Maistegui sobre enfermedad cardiovascular. Iniciamos el programa con un síntoma muy frecuente que era la falta de aire, que Javier nos explicó que nosotros le llamamos, los cardiólogos le llamamos disnea, esa falta de aire. Y otro síntoma muy frecuente por el cual llegan los pacientes a nuestros consultorios es las famosas palpitaciones, ¿no? Que se me acelere el corazón, que me va de forma irregular. Contanos un poco, Javier, en realidad, ¿cómo abordamos el tema del paciente que viene con palpitaciones? Bueno,
Desde un primer momento volvemos al interrogatorio, a escuchar al paciente. Primero, que te las describa, en qué momento, en qué situación, en relación a qué. No es lo mismo que un paciente sube una escalera de golpe corriendo, llega al final de la escalera y siente que su corazón late acelerado. Claro. No es lo mismo que un paciente vaya en la bicicleta y sienta su corazón acelerado, que de golpe esté, o tenga una comida copiosa y que haya tomado y que esté pupudo, como decíamos en una época, y que por ahí sienta que el corazón late acelerado. No es lo mismo que haya tenido una discusión marido con la mujer con el marido, o haya retado al chico y sienta palpitaciones. Y o en aquellos momentos en el cual, lo que yo veo muy frecuentemente hoy, un grupo etario de generalmente sexo femenino, joven, entre 30 y 50 años, que terminan de hacer su actividad diaria, de todo el día, trabajo, casa, marido, bueno, todo lo que tienen que hacer las mujeres hoy en día, que nosotros tratamos de colaborar lo más que se pueda, y cuando se recuestan en la cama a la noche, empiezan a sentir su corazón que se acelera o no se acelera, y toda la historia. Aparentemente yo lo que he visto y lo que he ido viendo con el grupo de gente que he visto, que particularmente en mi experiencia particular, el 90% son extrasístoles o latidos fuera del sistema eléctrico, de la parte de arriba del corazón, muy aislados. ¿Qué se le hace a eso? Nada. ¿Qué se le hace? Relajarse, actividad física y trabajar sobre todo lo que veníamos hablando antes. Y por otro lado, en aquellos pacientes donde ya uno empieza a estudiar lo básico, el electro. Lo primero que hacemos, un electrocardiograma. En ese grupo, la mayoría de los pacientes jóvenes es muy raro ver arritmia. Ya, en el paciente de más de 60 años, 60, 65, que ya viene hipertenso, que viene diabético, y ya vas a ver que puede haber arritmias de la parte de arriba del corazón o arritmias de la parte de abajo del corazón. Las arritmias de la parte de arriba del corazón, en general, son más buenas. Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué sentido tiene o cuál es el objetivo de poder decir, bueno, esta arritmia es de la parte de arriba de las aurículas, claro, y esta arritmia viene de la parte de abajo de los ventrículos? Bueno, la arritmia de la parte de arriba de las aurículas es una arritmia un poquito más buena que la de la parte de abajo del corazón. Lógicamente que hay que hacer el diagnóstico de qué arritmia es. Si es de la parte de arriba, ponerle un nombre y un apellido. Si son latidos aislados, en grupo, en colgajo, una serie de cosas donde uno ya implementa una serie de métodos diagnósticos, aparte de la electrocardiografía basal. Volvemos a la ecografía, la radiografía, hacer el estudio cardiológico, a ver si la aurícula, la parte de arriba es normal, si es grande es chica, si la parte de abajo es grande es chica, y si electrocardiográficamente todo el sistema eléctrico del corazón en el electrocardiograma basal es normal. Ahora, si uno ve que hay en el sistema eléctrico basal del corazón de esa persona, de ese individuo, alguna alteración en el sistema de la conducción, bueno, uno tiene que empezar a estudiar un poquito más. Ya avanzamos en la electrocardiografía ambulatoria, que se llama Holter, que es muy común, que es un método sencillo, como el eco, fácil, incruento, un poco molesto en algunos casos, pero que es sencillo y se puede hacer todos los días, que no necesariamente hace diagnóstico con eso, porque ¿qué puede suceder? Me ha pasado muchas veces, le pones un Holter a una paciente que tiene palpitaciones y ese día no tuvo ni una. ¿Estamos? O sea, lamentablemente a veces pasa eso. Ahora, cuando un paciente ya es de mayor edad y tiene una serie de factores que tienen alteración en la estructura cardíaca, la arritmia más frecuente que hoy vemos se llama fibrilación auricular. Que si viene de la parte de arriba del corazón, que sería más buena, hay que respetarla mucho. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es una arritmia la cual puede producir lo que se llama cardioembolia. El flujo de la sangre dentro del corazón es un flujo laminar, un flujo lindo que pasa parejito, derecho. Cuando el corazón trabaja desordenado, el flujo deja de ser laminar y parejito y pasa a ser un flujo turbulento. Hace toda una vuelta dentro del corazón y después sale. Cuando hace toda esa vuelta puede formar coágulos en la parte de arriba del corazón y al formar coágulos en la parte de arriba del corazón, en algún momento de esos coágulos que están pegados a las paredes del corazón, algún pedacito de ese coágulo emboliza, pasa a las arterias y puede ir a cualquier parte del cuerpo. La más frecuente es el cerebro
que es lo que comúnmente conocemos como el accidente cerebrovascular isquémico, o una de las causas del origen de la cardioembolia. Por eso que es una arritmia que si viene de la parte de arriba del corazón, hay que respetarla mucho. Paréntesis. Las otras arritmias de la parte de arriba del corazón en gente joven pueden ser más limitantes y pueden ser inducidas por el deporte y una serie de cuestiones. Que hoy en día también, aparte del Holter, si uno ve en el sistema eléctrico una alteración en un cable que pueda llevar el estímulo por un lado donde no debe ir, hay varios nombres particulares, tres señores, uno se llama Wolf, otro Parkinson, otro White, que pusieron el síndrome de White, que es un cable que va por ahí y hace cortocircuito. Hoy, ya en la cardiología, hace muchísimos años, hay una subespecialidad que es la ritmología, que creo que estuvieron acá los doctores, que es donde ya ellos avanzan directamente a estudiar por un sistema muy sencillo, para ellos es sencillo, para el paciente no tanto, meter un cañito por una vena y como un buscapolo buscando dónde está el cable que hace el cortocircuito, y un método de tratamiento es cauterizarlo por radiofrecuencia, quemar ese cable y solucionar el problema. No es tan sencillo, yo lo estoy contando fácil, pero no es tan fácil. Entonces son las arritmias que se pueden tratar sin medicación y con ese procedimiento se pueden llegar a curar. Se pueden llegar a curar. Hoy la fibrilación auricular, abrimos paréntesis, también es una arritmia que se puede llegar a tratar mediante catéteres. Hay un área del corazón, de la parte de arriba de la aurícula izquierda, donde está la desembocadura de unas venas, las venas que vienen del pulmón, donde se ha visto de que ahí hay muchos foquitos que pueden producir estímulos espontáneos que no le dan bolilla a la usina al corazón y largan y producen esa arritmia. También se puede llegar a ablacionar y se puede mejorar o disminuir, revertir la arritmia. Entonces, si uno hace el diagnóstico de fibrilación auricular, hay varios protocolos de tratamiento y de seguimiento. No necesariamente hay que revertirla urgente a la arritmia y llevarla al ritmo normal. Todo depende de cuándo haya empezado. Si yo en el interrogatorio del paciente sé que me dice, empecé esta mañana, este es un caso, hoy que es jueves, martes, 3 de la mañana la mujer se despierta, se levanta, el corazón que se veía por la boca, 7 de la mañana consulta en el consultorio del hospital, electrofibrilación auricular. Aguda, recién de comienzo, menos de 24 horas, menos de 48 horas, esa arritmia hay que volverla al ritmo normal si es posible. Ahora, si esa arritmia lleva una semana, 2 semanas, y hace como una semana que empecé, pero después se me pasó y ahí ya tenés que controlar la frecuencia de los latidos del corazón. Y preparar hacer un protocolo de seguimiento para ver si después la podés volver al ritmo normal. Entonces, primero hay que hacer el diagnóstico. Yo particularmente el 90% de las arritmias son extrasístoles aisladas que no le hago nada. Claro. ¿Por qué? Porque todos los antiarrítmicos, y volvemos a las pastillitas, son antiarrítmicos, pero son proarrítmicos. Es decir, yo le doy un antiarrítmico al paciente y a veces puede andar muy bien, le puedo sacar la arritmia, pero también le puedo producir arritmia. Más arritmia. Entonces, volvemos al arte del médico de decir, bueno, a este paciente le tengo que dar algo. Y a este no hay que darle nada. Es muy importante lo que decís, porque muchas veces los pacientes o los médicos nos vemos compelidos a tratar el síntoma, ¿no? Y sin tener en cuenta de que podemos hacer más daño que beneficio. Entonces, más vale parar la pelota y decir, no toda arritmia debe ser medicada, o la gran mayoría, como decís vos, no tiene por qué ser medicada. Eso es muy importante. Lo que quería puntualizar un poco también el tema que vos hablabas de la fibrilación auricular, que la fibrilación auricular, que es este ritmo desorganizado que vos bien explicabas, cada vez la veo más frecuentemente porque es una enfermedad de la gente mayor, que tiene una alta prevalencia, o sea, la gente mayor tiene mucha facilidad para hacer este tipo de arritmia, y la gente va cumpliendo años, tenemos la población más vieja, por lo tanto vemos mucho más. Mucho más. Y una cosa que te iba a preguntar, Javier, y me parece importante puntualizar, el tema de que vos hablabas que se forman trombos y hay tratamientos para ese trombo, ¿no? Y muchas veces vemos que los pacientes a quienes se les indica este tratamiento para la anticoagulación no termina de ser absolutamente, o tener una realidad de lo que le está pasando, y
se pierden un poco los controles. Quiero que nos hables un poco de eso, ¿no? Bueno. No sé si fui claro en la pregunta. Totalmente. El tema del planteamiento de cómo anticoagular a un paciente. La anticoagulación es licuarle la sangre a la gente. ¿Por qué? Porque yo licuando la sangre disminuyo las probabilidades de que de ese corazón salga un coágulo y haga un accidente cerebrovascular. Muy bien. Hoy en día hay diferentes esquemas de tratamiento de anticoagulación. En nuestro país, gracias a Dios, ya tenemos los esquemas de anticoagulación que se realizan a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia? Los costos. Uno. Segundo, toda droga que ingresa a un cuerpo produce un beneficio y un efecto colateral. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo que anticoagular a un paciente, siempre tengo que evaluar el riesgo y el beneficio. Ahora, si yo tengo un paciente de 90 años con una fibrilación auricular, que está en silla de ruedas, que le tienen que dar de comer, que no piensa, que no hace nada, y no digo que no lo voy a anticoagular, pero yo pienso, si yo le doy un anticoagulante, probablemente le provoca una hemorragia digestiva, y ese hombre no se muere de la fibrilación auricular, se va a morir de la hemorragia digestiva. Entonces, la anticoagulación, con las drogas que nosotros tenemos actualmente, hay un grupo de drogas que se controlan mediante una dosificación diaria y un control de análisis de sangre. Inicialmente, en mi protocolo particular, en mi centro donde yo me entrené, el primer mes hacíamos un control semanal. Claro. Una vez que lo poníamos, se llama rango, el rango, que inclusive yo les voy explicando a la gente y la misma gente ya inclusive aprende porque tiene que convivir con eso. Yo siempre le digo a las enfermedades no hay que tener miedo de que seas amigo, porque la tenés que tener siempre. Va a estar al lado tuyo. Vuelvo a decirte que no la curamos. Entonces vamos a convivir, hagámonos amigos y convivamos con la enfermedad. Conclusión. Ese paciente uno lo va a llevar a un rango. Ese rango está determinado por un análisis de sangre, que es sencillo, que no necesitas un laboratorio ultra especializado que lo tenés que mandar a Coro. En cualquier laboratorio de la ciudad de San Francisco y la zona se puede hacer. Entonces vos le das la dosis semanal. ¿Cuál es la importancia? Primero, ese medicamento se tiene que tomar siempre a la misma hora. Siempre a la misma. Yo particularmente los doy de noche. Yo. Los doy siempre entre las 8 y las 9 de la noche. Y les doy una tabla. Les dibujo la cantidad, cómo lo tiene que tomar todos los días. Otra cosa que tiene que tener, que también les explico a veces, es el tema de la dieta con el medicamento. Y lo que pasa es que el paciente que tiene fibrilación auricular no solamente toma esa pastilla, toma 5 más. Claro. Entonces hay que ver la interacción entre los medicamentos que estás tomando. Entonces vuelvo al arte, sigo siendo, esto es un arte, no hay una pastilla mágica para cualquiera. Bueno, esas serían las drogas tradicionales. Ahora salió un grupo que se llama nuevos anticoagulantes orales, que están muy en boga, que se ha hecho una campaña feroz a nivel mundial. Yo particularmente he incorporado un grupo de pacientes, estoy haciendo mi experiencia personal también, leo lo que dicen, pero básicamente trato de manejarme con lo que yo voy viendo en base a lo que dicen, pero yo tengo un grupo de pacientes que se llaman los nuevos anticoagulantes orales. ¿Cuál es la gran ventaja del nuevo anticoagulante? Que no tenés que hacerte análisis. Pero no quiere decir que no pase nada. Claro, sí. Sí, la pregunta que era fundamental, que vos le encaraste muy bien, era que el paciente anticoagulado tiene que saber que se tiene que controlar. No hay duda. Porque así como le estamos evitando un riesgo, que es el riesgo que haga un trombo, también le estamos produciendo un riesgo que haga una hemorragia. Un riesgo de que haga una hemorragia. Y para que eso sea totalmente productivo, o sea, que el riesgo de que no haga el trombo sobrepase mucho el riesgo que haga una hemorragia, es fundamental que se controle. El control. Sí, por eso, a eso iba mi pregunta. Tengo una pregunta, Javier. Dice, tuve un bloqueo, o tengo, porque es raro que se haya ido, en la rama izquierda, y de acuerdo a los estudios, esa rama está cortada, obviamente. Es un término que sé utilizar yo habitualmente. El bloqueo de rama izquierda es un trastorno de la conducción del sistema eléctrico del corazón. El corazón tiene una usina, se llama nódulo sinusal, se comunica por unos haces eléctricos con otro transformador, que está en la parte de arriba del corazón. Del transformador está entre la parte de arriba y la parte de abajo y sale un caño maestro que llamas de His y da una rama para la izquierda y una rama para la derecha. Cuando se bloquea la rama izquierda, ¿es un hallazgo electrocardiográfico o no? Ahora, yo tengo que estudiar por qué está bloqueado. Una de las principales causas del bloqueo de la rama izquierda puede ser la hipertensión arterial, un aumento del grosor del músculo
del músculo cardíaco, la parte de abajo se llama septum. La insuficiencia coronaria, la enfermedad coronaria es otra causa, si no es la primera, pero después viene la hipertensión. Y después las valvulopatías, enfermedad de la aorta, básicamente la estenosis aórtica, la estrechez de la válvula aórtica que no permite la salida, hace que el músculo cardíaco del lado izquierdo se aumente de grosor y también altere la conducción. Hay que estudiar la causa. Puede ser idiopática y no tener una causa franca que me diga esto es secundario A. Yo tengo pacientes que en los estudios le dan dado todo normal y viven toda su vida con el bloqueo de la rama izquierda y no pasa nada. Siempre hay que controlarlo porque el bloqueo de rama izquierda o del lado derecho tiene que tener un ancho. Cuando el ancho se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando en la conducción del sistema eléctrico, uno hoy tiene que ir viendo y hacer una medición mínima que lo hace con un electrobasal y ver ese ancho y esa alteración de la conducción del rama izquierda va a hacer que el corazón se contraiga en forma desordenada. Entonces uno tiene que ir controlarlo. Acá lo básico es controlarlo. No sé si habré contestado la pregunta. Bueno, espero que este oyente esté por satisfecho por con la respuesta. Javier, me están diciendo que nos tenemos que ir. ¿Ya? Sí, ya. Bueno. Lo que pasa es que arrancamos tarde y ellos nos hacen trampas. Claro. Te quiero agradecer, Javier, que estado acá. Favor. Ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Quiero, antes de irnos, recordarles que este viernes 21 de agosto a las 19:30 en la Universidad Tecnológica Nacional, organizado por el Centro Médico de San Francisco, va a haber un curso en capacitación en RCP, la resucitación cardiopulmonar. Es algo que nosotros venimos hablando en sucesivos programas, de la importancia de que la población en general esté preparada en asistir a alguien que tiene una descompostura y le puede realmente salvar una vida. Así que, repito, este viernes 21 de agosto a las 19:30 en el Salón de Actos de la Universidad Tecnológica Nacional, un curso de capacitación en resucitación cardiopulmonar. Bueno, eso es todo lo que tengo para decirle y volverte a agradecer, Javier. No, Rigo, ha sido un gusto tenerte acá. Buenas noches, nos vemos el jueves que viene.